En el verano de 1952, una trabajadora social llamada Margaret Hensley condujo su Ford emitido por el gobierno por un camino de tierra serpenteante, adentrándose en lo profundo de las montañas de Kentucky. Estaba dando seguimiento a unos informes que habían llegado a su escritorio 3 veces. Informes que seguían siendo enterrados, archivados, olvidados. Relatos sobre una familia que vivía en completo aislamiento. Sobre niños que se parecían demasiado entre sí. Sobre una mujer que había dado a luz a hijos de su propio hermano. Cuando Margaret finalmente llegó a la cabaña desgastada, escondida en esos oscuros valles, lo que encontró la perseguiría por el resto de su vida. Descubrió a Lily Mae Combs, una mujer atrapada en una pesadilla que había consumido a 3 generaciones de su linaje. Una mujer cuya historia el estado de Kentucky pasaría décadas intentando borrar. Esta es la historia de la hija más maldita en la historia de Kentucky. Una mujer cuyo nombre fue borrado deliberadamente de los registros públicos, cuyos hijos fueron dispersados al viento, cuya propia existencia se convirtió en un secreto vergonzoso que comunidades enteras acordaron olvidar. Esta es la historia de Lily Mae Combs y de una sangre que nunca debió existir. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato de disfunción familiar o de folclore montañés. Es historia documentada que personas poderosas trabajaron arduamente para enterrar. Registros judiciales que fueron sellados, certificados de nacimiento que fueron alterados, árboles genealógicos enteros destruidos de manera sistemática, porque a veces la verdad es tan oscura, tan perturbadora, que la sociedad decide que es mejor dejarla sepultada en las sombras. Pero las sombras siempre encuentran la forma de salir a la luz. La familia Combs había estado viviendo en los apartados valles del este de Kentucky desde antes de la Guerra Civil. Eran lo que los lugareños llamaban rich runners, familias que forjaban su existencia en lugares tan aislados que el mundo exterior simplemente olvidaba que existían. No había caminos que condujeran a sus asentamientos. No se entregaba correo. Ningún censista se molestaba en contarlos entre los vivos. En 1847, Samuel Combs construyó su granja en un terreno tan remoto que no aparecía en ningún mapa oficial. Llevó consigo a su esposa Martha y a sus 3 hijos, pero el aislamiento tiene una manera de engendrar su propia oscuridad. Cuando Martha murió durante un crudo invierno en 1863, Samuel tomó una decisión que maldeciría su linaje por generaciones. En lugar de volver a casarse o enviar a su hija lejos, Samuel mantuvo cerca, demasiado cerca, a la joven Mary Ellen, de apenas 15 años. Para 1864, Mary Ellen había dado a luz a su primer hijo, un niño cuyo padre jamás fue registrado en documento oficial alguno. El predicador local, si lo sabía, no dijo nada. Los vecinos, los pocos que había, apartaron la mirada. Antes de la muerte de Samuel en 1878, Mary Ellen le daría 3 hijos más, pero el patrón ya estaba trazado. La sangre ya estaba envenenada. Cuando el hijo mayor de Mary Ellen, Thomas, alcanzó la adultez, nunca abandonó el valle, nunca se casó fuera de la familia. En cambio, siguió el único ejemplo que había conocido. Thomas tomó a su propia hermana, Rebecca, como esposa en todo menos en nombre. No hubo ceremonia, no se firmó ninguna licencia. Simplemente vivieron como marido y mujer en aquella cabaña aislada, criando hijos que jamás sabrían que en otras familias no se vivía de esa forma. Niños que pensaban que era normal que los padres y los tíos fueran la misma persona. Para 1920, el árbol genealógico de los Combs se había vuelto tan enredado, tan marcado por la endogamia, que rastrear las líneas de sangre requería que los investigadores elaboraran gráficos especiales que luego serían clasificados y escondidos en los archivos estatales. Los hijos nacidos de este linaje maldito sufrían de males que los médicos de la época no podían comprender del todo: discapacidades mentales, deformidades físicas y un tipo de daño psicológico que parecía transmitirse de generación en generación, como una maldición genética. Y entonces llegó Lily Mae, nacida en 1925 de padres que eran también hermanos, criada en un mundo donde las fronteras entre los roles familiares se habían borrado hasta ser irreconocibles. Lily Mae Combs vino al mundo en una fría noche de octubre de 1925, asistida por su propia abuela en una cabaña impregnada de queroseno y desesperación. Desde el momento en que respiró por primera vez, quedó marcada por los pecados de su sangre. Sus ojos, demasiado juntos, eran una señal inconfundible del daño genético que corría por su familia como veneno en un pozo. Al crecer en aquel valle,
Lily May conoció una sola realidad. Su padre James era también su tío. Su madre, Sarah, era al mismo tiempo su progenitora y su prima. Los niños en la cabaña se llamaban entre sí hermanos y hermanas, pero las relaciones eran mucho más complejas y perturbadoras de lo que esas simples palabras podían transmitir. Cuando Lily May tenía apenas 8 años, ya había aprendido a evitar la atención de su padre cuando el sol caía. Había aprendido a hacerse pequeña, invisible, cuando los adultos se reunían alrededor de la estufa de leña y pasaban de mano en mano frascos de licor de maíz. Había aprendido que gritar no traía ayuda, porque en su mundo aislado no había nadie que escuchara, y aun si lo hicieran, a nadie le importaría. La familia sobrevivía con lo que podían cazar, atrapar o cultivar en la dura tierra de las montañas. No tenían electricidad, ni agua corriente, ni conexión con el mundo exterior, salvo por la visita ocasional de un predicador itinerante que, al ver los ojos hundidos de los niños, decidía que sus servicios no eran necesarios allí. Incluso Dios parecía, había abandonado aquel lugar. La educación era inexistente. Lily May nunca aprendió a leer ni a escribir más allá de garabatear su nombre en la tierra con un palo. Nunca supo que existía un mundo más allá de las montañas, donde las familias vivían de forma distinta, donde los padres no miraban a sus hijas con ojos hambrientos, donde los niños no nacían ya marcados por los pecados de sus antepasados. Cuando Lily May cumplió 12 años, su niñez, la poca inocencia que le quedaba, llegó a un final abrupto y violento. Su hermano mayor, William, la observaba con la misma intensidad depredadora que parecía correr en los hombres de aquel linaje. Una noche de otoño de 1937, mientras sus padres yacían en un estupor de alcohol, William decidió reclamar lo que creía que era su derecho de nacimiento. El patrón que había envenenado a su familia durante 3 generaciones estaba a punto de cobrar otra víctima, y esta vez produciría descendencia que horrorizó incluso a los trabajadores sociales acostumbrados a ver lo peor que las montañas podían ocultar. Para la primavera de 1938, el cuerpo de Lily May, de apenas 13 años, comenzó a mostrar los signos inconfundibles de lo que su hermano le había hecho. En el mundo exterior, esto habría desencadenado investigaciones, arrestos, intervenciones, pero en aquel valle no era más que un martes cualquiera. Su madre, Sarah, víctima también del mismo ciclo, no dijo nada. Su padre, James, quien había cometido idénticos pecados con sus propias hermanas, fingió no darse cuenta. La familia se cerró en torno a su oscuridad compartida, levantando un muro de silencio que protegería sus secretos durante más de una década. El primer hijo de Lily May nació en noviembre de 1938, sobre el mismo colchón manchado de sangre donde ella había nacido 13 años antes. El niño vino al mundo con deformidades severas. Su cráneo estaba malformado, sus extremidades torcidas en ángulos antinaturales. Nunca caminaría, nunca hablaría, nunca desarrollaría más allá de la capacidad mental de un infante. La familia lo llamó Pequeño Samuel, aunque jamás se registró ningún certificado de nacimiento. William, envalentonado por la aceptación de la familia hacia sus actos, siguió usando a su hermana a su antojo. Para 1940, Lily May había dado a luz a un segundo hijo. Este niño, al que llamaron Thomas en honor a su bisabuelo, parecía físicamente más normal, pero desde la infancia mostró patrones de conducta inquietantes. Pasaba horas meciéndose con violencia, golpeaba su cabeza contra las paredes de la cabaña hasta sangrar y emitía sonidos que apenas podían considerarse lenguaje humano. El aislamiento que antes había protegido los secretos de la familia, con mes comenzaba a resquebrajarse. La Segunda Guerra Mundial había traído la atención del gobierno, incluso a los rincones más remotos de los Apalaches. Las juntas de reclutamiento buscaban jóvenes, los servicios sociales ampliaban su alcance, los programas de racionamiento exigían registro y documentación. En 1943, un censista llamado Robert Glenn se internó en el valle, encargado de contar a cada ciudadano para el esfuerzo bélico. Lo que encontró en aquella cabaña desafiaba todas las categorías de sus formularios oficiales. Niños incapaces de identificar a sus propios padres, adultos cuyas relaciones familiares formaban bucles imposibles, y en el centro de todo, una Lily May de 18 años, nuevamente embarazada, amamantando a un niño pequeño, mientras otro hijo severamente discapacitado yacía desatendido en un rincón. El informe oficial de Glenn, presentado al estado de Kentucky,
Describía la situación en términos clínicos que apenas disimulaban su horror. Pero como tantos otros informes antes, este también fue archivado en silencio en un gabinete de Frankfurt. La guerra seguía su curso. Los recursos estaban al límite. Algunos problemas, decidieron los funcionarios. Era mejor dejarlos sin tocar. Esa decisión los perseguiría durante años. Para 1945, el valle se había convertido en un criadero de horrores que desafiaban la comprensión humana. A los 20 años, Lily May había dado a luz a 4 hijos de su hermano William. Cada nacimiento traía nuevas catástrofes genéticas. Niños con dedos palmeados, niños que sufrían convulsiones al escuchar su propio nombre, niños cuyos ojos nunca llegaban a enfocar el mundo que los rodeaba. El aislamiento de la familia se volvía imposible de sostener. Los vecinos, los pocos que existían en aquellas montañas remotas, comenzaron a susurrar. Las historias se propagaban por los valles como fuego. Relatos de sonidos inhumanos que resonaban desde la cabaña de los Combes por la noche, de niños que parecían más criaturas que seres humanos, de una mujer atrapada en una pesadilla que parecía no tener fin. Con el paso de los años, William se había vuelto cada vez más violento. El licor de maíz que adormecía su conciencia durante el día, lo transformaba en un monstruo después del anochecer. Lily May llevaba en el cuerpo las cicatrices de su furia, costillas rotas que nunca sanaron bien, una mandíbula que crujía al hablar, dedos doblados hacia atrás tantas veces que ya no podían enderezarse por completo. Pero fue la llegada de un fotógrafo itinerante en 1947 lo que finalmente destrozó el muro de secretos. James Marion, un documentalista que capturaba la pobreza de los Apalaches rurales para un artículo de revista, se topó con la cabaña mientras seguía un antiguo sendero de caza. Lo que presenció allí lo perseguiría por el resto de su vida. Marian describió después haber encontrado a Lily May sentada en el porche podrido de la cabaña, sosteniendo a un bebé cuya cabeza era el doble del tamaño normal. Detrás de ella, apenas visibles en la oscuridad del interior, otros niños se movían con los gestos bruscos y antinaturales de marionetas rotas. El hedor que emanaba del lugar era indescriptible. Desechos humanos, comida podrida y algo más. Algo que parecía exhalar la propia desesperación genética. Ese día Marian no tomó fotografías. En su lugar, condujo directamente hasta la sede del condado y presentó un informe ante el departamento del sheriff. Esta vez, las autoridades no podían ignorar lo que sucedía en el valle. Esta vez habría consecuencias, pero la familia Combes había perfeccionado durante generaciones su habilidad para ocultarse del mundo exterior. Cuando los ayudantes del sheriff llegaron 3 días después, encontraron una cabaña vacía y cenizas frías en la chimenea. La familia había desaparecido en las montañas como humo, llevando su linaje maldito aún más profundo en la naturaleza salvaje. Durante 5 años permanecerían como fantasmas, viviendo en cuevas y en chozas mineras abandonadas, siempre un paso por delante de la ley. Pero no se puede huir para siempre de la oscuridad que uno lleva dentro. El verano de 1952 trajo la peor sequía registrada en la historia de Kentucky. Ríos que habían corrido durante siglos se convirtieron en polvo. Pozos que nunca habían fallado se secaron, y en su desesperada búsqueda de agua, la familia Combes se vio obligada a salir de las sombras que habían llamado hogar durante 5 años. Margaret Hensley, la trabajadora social cuyo Ford había recorrido aquellos caminos de montaña, llevaba meses siguiendo los informes sobre la familia. Niños desaparecidos en condados vecinos, figuras avistadas moviéndose entre los bosques por la noche, granjeros que encontraban pruebas de que alguien, o algo, había estado viviendo en sus graneros y sótanos. Cuando finalmente los encontró, se habían refugiado en una mina de carbón, abandonada en las afueras del condado de Harlan. La familia había crecido durante sus años de escondite. Lily May, ahora con 27 años, había dado a luz a 2 hijos más en la oscuridad de cuevas y galerías mineras. El total era estremecedor. 6 niños nacidos del incesto, cada uno con cicatrices físicas y mentales de una sangre envenenada. Las notas de campo de Margaret, descubiertas décadas más tarde en una caja dañada por el agua en los archivos estatales, pintan un cuadro de sufrimiento humano que desafía toda comprensión. Los niños tenían entre 3 y 14 años, pero ninguno funcionaba a un nivel acorde con su edad. El mayor, Thomas, se había convertido en algo apenas reconocible como humano. Su crecimiento estaba detenido, su comportamiento era animalístico,
su comunicación limitada a sonidos guturales y gestos violentos. William, ya en sus 30 años, se había transformado en una pesadilla sacada de lo más profundo del bosque. Años viviendo como salvaje habían borrado cualquier delgada capa de civilización que alguna vez poseyó. Sus ojos no mostraban reconocimiento alguno de la ley ni de la moral humana. Cuando Margaret intentó entrevistarlo sobre la paternidad de los niños, él respondió con amenazas tan gráficas y perturbadoras que ella no pudo siquiera registrarlas en su informe oficial. Pero fue Lily May quien más la atormentó. La mujer que tenía frente a sí parecía anciana antes de tiempo, su rostro tallado con líneas de sufrimiento que hablaban de horrores que ningún ser humano debería soportar. Cuando Margaret preguntó por los padres de los niños, Lily May simplemente señaló a William y susurró: «Son todos suyos, cada uno de ellos». El estado de Kentucky enfrentaba una crisis sin precedentes. ¿Qué hacer con una familia tan dañada por generaciones de incesto que el propio concepto de rehabilitación parecía imposible? ¿Cómo procesar crímenes cuando víctimas y perpetradores estaban tan psicológicamente destruidos que apenas podían comprender la diferencia entre el bien y el mal? La decisión que se tomó permanecería clasificada durante 40 años. Los niños fueron retirados en silencio y dispersados entre distintas instituciones estatales. Sus nombres fueron cambiados, sus historias borradas. William fue internado en un hospital psiquiátrico, donde pasaría el resto de su vida en confinamiento solitario. Y Lily May, la hija más maldita en la historia de Kentucky, simplemente desapareció de todos los registros oficiales. Lo que ocurrió con Lily May Combs en el verano de 1952 sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del Estado. El registro oficial solo indica que fue trasladada para recibir tratamiento, pero ningún hospital, ninguna institución, ninguna instalación tiene constancia de su ingreso. Es como si el estado de Kentucky hubiera tomado una decisión colectiva, que Lily May Combs nunca había existido. Los hijos no corrieron mejor suerte. Dispersos por instituciones desde Louisville hasta Lexington, recibieron nuevos nombres, nuevas identidades y nuevas historias, cuidadosamente diseñadas para ocultar la verdad de sus orígenes. La mayoría nunca alcanzó los 30 años. El daño genético que recorría su sangre resultó demasiado severo, demasiado profundo en su propio ADN para ser superado. Thomas, el mayor, murió en 1967 en el Western Kentucky State Hospital. La causa oficial de muerte fue registrada como complicaciones derivadas de discapacidades del desarrollo, pero las enfermeras que trabajaban en esa sala susurraban algo mucho más perturbador. Hablaban de un joven que nunca aprendió a hablar, que solo se comunicaba mediante actos de violencia tan salvajes que debía permanecer atado las 24 horas del día. Los hijos más pequeños no tuvieron mejor destino. Uno tras otro, sucumbieron a convulsiones, fallos orgánicos y enfermedades misteriosas que los médicos no podían explicar, pero que claramente estaban vinculadas a la catástrofe genética de su nacimiento. Para 1975 solo quedaba una sobreviviente, una hija llamada Mary, que había sido colocada con una familia adoptiva en Ohio, y vivió bajo una identidad falsa hasta su muerte en 2003. Pero la historia no termina allí. En 1994, una genealogista llamada Patricia Wells investigaba historias familiares para un cliente cuando se topó con fragmentos de los registros de la familia Combs en una carpeta mal archivada en los archivos estatales de Kentucky. Lo que encontró la llevó por un laberinto de documentos sellados, informes clasificados y encubrimientos burocráticos que se extendían por más de 50 años. Wells descubrió que el Estado había trabajado sistemáticamente para borrar todo rastro de la familia Combs de los registros públicos. Se habían alterado certificados de nacimiento, se habían falsificado certificados de defunción, se habían destruido registros de propiedad. Era como si una línea de sangre entera hubiese sido borrada de la historia mediante un truco burocrático. Aún más perturbadores fueron los expedientes médicos que Wells desenterró. Los niños retirados de aquella mina en 1952 habían sido sometidos a extensas pruebas genéticas, pruebas que revelaban daños cromosómicos tan severos que desafiaban la comprensión científica de la genética humana. El informe sugería que generaciones de incesto habían creado algo que apenas podía calificarse como humano, una línea de sangre tan corrompida por su propia oscuridad que representaba un callejón sin salida en la evolución humana. Hoy, si conduces por los valles del este de Kentucky,
no encontrarás mención alguna de la familia Combs. La cabaña donde Lily May sufrió se ha podrido hace mucho tiempo. La mina donde fueron descubiertos ha sido sellada. Incluso el cementerio local se niega a reconocer las tumbas que permanecen sin nombre en sus rincones olvidados. Pero a veces, en las noches en que la niebla de las montañas desciende espesa por esos valles sombríos, los lugareños aún dicen escuchar cosas que no deberían existir. Los llantos de niños que nunca debieron nacer, los susurros de una mujer cuyo sufrimiento resuena a lo largo de las décadas, el recordatorio de que algunos secretos, por más enterrados que estén, siempre encuentran la forma de salir a la superficie. La hija más maldita en la historia de Kentucky puede haber desaparecido de los registros oficiales, pero su legado permanece. Un oscuro recordatorio de lo que ocurre cuando se rompen los tabúes más básicos de la humanidad, y las consecuencias se propagan durante generaciones como una pesadilla genética que se niega a morir. Algunas historias están enterradas por una razón. Algunas líneas de sangre están destinadas a terminar, y a veces, los capítulos más oscuros de la historia estadounidense son aquellos de los que colectivamente acordamos nunca volver a hablar.